¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Voltaire. ¿Burla inteligente o la inteligencia como burla? Bajo este tema, señora, señor, temas de la agenda internacional y de la agenda nacional. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Voltaire es el seudónimo de Francisco María Arouet. 1694-1778. Voltaire fue un eximio polemista y un escritor genial que escribió temas tales como novela, poemas, obras de teatro y abundante material filosófico. El esplendor intelectual de Voltaire, de Francisco María Arouet, coincide con la sucesión de reyes del despotismo ilustrado, tales como Federico II de Prusia, que gobernó Prusia durante 46 años, 1740-1786. El de María Teresa de Austria, que gobernó Austria durante 40 años, 1740-1780. Y el de Catalina II de Rusia, 1767-1796, que gobernó Rusia durante 29 años. Si quieren consultar, hicimos un ciclo de programas que lleva por título cada uno de los reyes del despotismo ilustrado, que están tanto en Facebook, con internet y, aunque sea banal, con muchas visitas. Estos reyes del despotismo ilustrado, insisto, Federico II de Prusia, María Teresa de Austria y Catalina II de Rusia, fueron influenciados por pensadores con ideas filosóficas, políticas, económicas. Pensadores de la talla de John Locke, pensador inglés, 1632-1704, y su obra cumbre, Ensayos sobre el gobierno civil o sobre el entendimiento humano, según la traducción. El segundo pensador es un francés, Carlos Secondat, Barón de la Brette y Montesquieu, 1700
1689, 1755 y sus cartas persas y por supuesto su obra cumbre que fue El espíritu de las leyes. Y el otro pensador que influye sobre los reyes del despotismo ilustrado fue por supuesto Juan Jacobo Rousseau y su contrato social 1712-1778. Pero además, a mediados de este siglo XVIII hubo un movimiento de carácter científico e intelectual, no solamente integrado por estos pensadores que acabamos de mencionar, hablamos de Locke, de Montesquieu y de Rousseau, sino que eran ideas que se oponían al antiguo régimen. ¿Cuáles eran las ideas centrales del antiguo régimen, de las monarquías de Europa? En materia política, la monarquía era absoluta. En materia social, había una profunda desigualdad social. Las leyes privilegiaban al clero y a la nobleza y no correspondían ni a los burgueses, ni a los campesinos, ni a los obreros. En materia religiosa, la autoridad de la Iglesia Católica era completa, era total, y en materia económica, el sistema económico vigente era el mercantilismo, que protegía los productos de industria nacional y no permitía la importación de productos nuevos. Pero además también en ese conjunto de ideas de mediados del siglo XVIII se produce en Francia el auge de lo que se llamó la Ilustración francesa, cuya idea central, la Ilustración francesa, sostiene que la razón humana y solamente la razón humana es aquella que puede perfeccionar al hombre, a la humanidad y llevarla a su progreso. Y también en ese contexto de ideas filosóficas, políticas, sociales y religiosas del antiguo régimen, surge por el tema del avance científico, por los descubrimientos científicos, surgen centros del pensamiento tanto en Londres como en Berlín, como en Rusia, como en Francia. Descubrimientos tales como en materia de aeronáutica, en materia de astronomía, electromecánica, físico-química y medicina. ¿Cómo influyen las nuevas ideas de este siglo de pensamiento científico e intelectual? Ideas que corrigen las del antiguo régimen. En materia social se corrige y se nivela para bien, para mucho mejor, la condición de los humildes, se fomenta la población. En materia económica se fomenta la agricultura, se permite el comercio del libre cambio, pero además se protegen los productos de la industria nacional. En materia religiosa, la autoridad religiosa ya gira en torno al rey y no a la Iglesia Católica. En materia jurídica se humanizan profundamente los códigos penales de Europa, y en materia cultural se permite que la instrucción pública llegue a la mayoría, a la generalidad de los habitantes de cada nación. Y fíjese usted, señora, señor, que esta contradicción política, esta suerte de pensamiento político del siglo XVIII es de tal magnitud que se expresa en la frase de Federico II de Prusia: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En este contexto de ideas sociales, políticas, jurídicas, culturales, religiosas y científicas nuevas, encontramos, insisto, a Voltaire. Francisco María Arouet, 1694-1778. Como decíamos al principio, un escritor eximio, un notable polemista, pero claro, como Voltaire usaba la burla inteligente o la inteligencia como burla, tomaba de punto a la monarquía francesa, a los reyes de Francia. Ese estado de burla le valió que fuera encarcelado en la Bastilla. Por un tiempo fue liberado, se refugia en Inglaterra, admira y conoce profundamente
sus instituciones, vuelve nuevamente a Francia y por supuesto con su carácter vuelve a burlarse de los reyes y entonces en vez de encarcelarlo se refugia en un castillo de Lorena. De ese castillo de Lorena pasa a ser recibido en Potsdam por Federico II de Prusia y de allí pasa a un castillo ubicado en Ferny, en la costa o en el límite, mejor dicho, franco-suizo. Voltaire es un hombre que es un crítico mordaz y defiende con toda su fuerza la libertad individual. Un hombre que es agresivo, que es insolente, que es sarcástico, una especie de anarquista filosófico que lucha contra todo tipo y toda forma de autoridad. Decía Voltaire, que el gobierno es un mal necesario y que si le daban a elegir, elegía entre una monarquía ilustrada o una república conducida por la burguesía. Voltaire le teme al pueblo, pero a su vez Voltaire desprecia al pueblo. Y Voltaire, como todos los ideólogos de la Revolución Francesa, esto es pocas veces estudiado en nuestras historias y manuales del mundo conocido, Voltaire, como todos los ideólogos de la Revolución Francesa, fueron enemigos feroces de la religión católica apostólica romana, porque España, porque Irlanda, porque Polonia y porque Francia eran las campeonas de las naciones católicas. Y Voltaire no solamente era un enemigo feroz de la religión católica apostólica romana, sino de la Compañía de Jesús. Cuando ya el terror estaba instalado en Francia, cuando la guillotina estaba instalada en Francia, cuando llegó la Revolución Francesa, año 1789, ya hacía 11 años que Voltaire había muerto. Y la guillotina no solamente decapitó a los reyes de Francia, léase a Luis XVI y a María Antonieta, la hija de María Teresa de Austria, sino que decapitó a media Francia. Y entonces el sentido común francés, cuando vio este baño de sangre, dijo lo siguiente: Voltaire no ha visto todo lo que ha hecho, pero ha hecho todo lo que estamos viendo. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, se estará preguntando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política del mundo y de la República Argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces Voltaire, este eximio escritor, este notable polemista, hombre mordaz, agudo, crítico, insolente, sarcástica, hombre que se burlaba siempre de la autoridad monárquica, la burla inteligente o la inteligencia como burla, cuando ya la Revolución Francesa se había instalado en toda Francia y había decapitado a los reyes de Francia, a Luis XVI y a María Antonieta, y había decapitado a media Francia en un baño de sangre, el sentido común de los franceses dijo lo siguiente: Voltaire no ha visto todo lo que ha hecho, pero ha hecho todo lo que estamos viendo. Y lo cierto es, señora, señor, que cuando la filosofía, como la filosofía clásica que hace 3000 años está vigente y a la cual nosotros siempre estudiamos y compartimos con ustedes, filosofía clásica que está sentada en la realidad, centrada en aquello que las cosas son, centrada en la verdad, filosofía que no es subjetivista, que no es relativista, que no es escéptica. Cuando la filosofía se vuelve relativista, subjetivista y escéptica, cuando la política son estrellatos personales y la política no es la ciencia y el arte del bien común, entonces filosofía y política y filosofía se hermanan para ser profundamente dañinas de la paz social
y del orden jurídico establecido. Hemos visto por estos días cómo Su Majestad Don Felipe VI, rey de España, en un mensaje tan ejemplar como ejemplarizador, llamó a los catalanes separatistas y al presidente catalán separatista al equilibrio, al justo medio, al sentido común, al respeto del Estado de Derecho, del orden jurídico establecido y de la Constitución española. Y lo cierto es, señora, señor, que toda España y el 60% de los catalanes, lo que se denomina ahora la mayoría silenciosa, no quieren separarse de la corona española, no quieren dejar de pertenecer a España, porque la verdad sea dicha, como esa expresión tan española como su identidad, la verdad sea dicha, nunca coincide el mapa político con el mapa geográfico, porque el mapa político en los 3000 años de historia documentada se refiere a las aspiraciones personales de expansión de un emperador, de un rey, de un presidente, que nunca coincide con la geografía vecina. Y después de 3000 años de sangrientas guerras, después de 2 guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, con casi 40 millones de muertos, las naciones del mundo civilizado necesitan vivir en paz. Más allá de cualquier declaración de independencia, desde este programa y quien les habla, descendiendo por parte de padre y madre del virreinato del Alto Perú. Soy un criollo, soy un argentino, pero corre por mis venas pura sangre española y argentina. Desde este programa llamamos a los separatistas al equilibrio, a la cordura, al sentido común, a pertenecer a la identidad española. Porque así como desde que el mundo es mundo, los padres tienen hijos, así también como desde que el mundo es mundo, los hijos necesitan de la identidad, de saber quiénes son sus padres y saber que sus padres los quieren. Y en orden a otra noticia internacional, más allá de las amenazas y contraamenazas del impresentable presidente de Corea del Norte y del imprudente presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, por decirlo de manera elegante, nos ha visitado por estos días en la República Argentina el expresidente de Estados Unidos, don Barack Obama, un hombre de Estado, un hombre sobrio, un hombre brillante que ya se ha convertido en materia de consulta para todos los jefes de estados del mundo. Ojalá que los políticos argentinos lo hayan aprovechado, entre comillas, para ver si se convierten en estadistas. Luego de la última pausa, compartimos con ustedes sugerencias para la campaña electoral y noticias de la actualidad argentina. Muchas gracias.
Y como seguimos sufriendo esta campaña electoral para las legislativas del 22 de octubre, señora, señor, y nuestros políticos siguen siendo nada más que políticos y no quieren recibirse de estadistas, parece que sus mensajes de campaña electoral parece la nueva forma del arte moderno, que es todo abstracto, todo sugerencia, interpretación y sentimiento del espectador. Parecen extraterrestres, como si la Argentina no tuviese problemas de fondo para resolver. Entonces, como nosotros, solamente para lo bueno y nada más que para lo bueno, somos muy pacientes y extremadamente caprichosos. Un chino queda impaciente al lado nuestro. Volvemos a sugerirles a todos los políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición, como sus campañas electorales y sus discursos son genéricos, son abstractos, parecen seres extraterrestres. Tenemos en la República Argentina 21 millones de hectáreas inundadas. Tenemos media provincia de Buenos Aires inundada, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, sur de San Luis. ¿Qué van a hacer con tamaño desastre natural en la República Argentina? Tenemos las provincias de Chaco, Formosa, parte de Jujuy, parte de Santiago del Estero y gran parte del cono urbano bonaerense con pobres de toda pobreza. Hay gente que vive en cuevas, que vive en toldos. No les da vergüenza ser tan insensibles, tan ineficaces y estar tan ausentes del bien común, porque la política rectamente atendida es la ciencia y el arte del bien común para hacer más perfecto al hombre, para disfrutar y gozar los bienes de la nación. Tenemos otro tema de campaña electoral. ¿Qué van a hacer con el tema de los impuestos? Tenemos los segundos impuestos más caros del mundo. No tenemos ferrocarril. El funcionamiento del ferrocarril de norte a sur y de este a oeste abarataría en un 70% el costo del flete en la República Argentina. Nos parece que estos son soberanos e importantes temas de fondo de campaña electoral para todos los políticos de la República Argentina. Y de un gran tiempo a esta parte, señora, señor, venimos pidiendo que a nivel nacional, provincial y municipal, una campaña de educación, de prevención de la ingesta de drogas, pastilla y alcohol, que en los jóvenes de 12 a 25 años está haciendo estragos psicológicos, anímicos y afectivos. Y esta ingesta de drogas, pastilla y alcohol se especifica en que son cada vez más graves los delitos que se cometen bajo la prisión del vicio, no para estigmatizar, sino para prevenir, para cuidar. Y como en la República Argentina todavía no hemos recuperado los argentinos el respeto al orden jurídico, el respeto a la convivencia civilizada, hace muchos años que sugerimos que al nivel del hogar, del todos los días, del colegio, de la universidad, del trabajo, en el tiempo y forma de cada argentino, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como desde que el hombre, siempre la segunda educación la da la mujer. Desde que el hombre es civilizado y culto, la segunda educación la da la mujer. Le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente, la palabra inteligente, el gesto y la presencia inteligente. Pero que no hable más el doctor Mariano Zauidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Vías de Priene, uno de los 7 sabios de Grecia, entre los cuales podemos llegar a contar Tales de Mileto, Solón de Atenas, Quirón de Esparta, entre otros. Y Vías de Priene nos dice, allá por el siglo VII antes de Cristo, lo siguiente: conviene midamos nuestra vida tanto como si fuésemos a vivir mucho, cuanto si fuésemos a vivir
poco. Y así como es una verdad absoluta y completamente cierta que el hombre es mortal, también es una verdad absoluta y cierta que la buena conducta, que las buenas obras no mueren. Entonces, por millonésima vez les pedimos a todos los políticos de la República Argentina que se conviertan en estadistas y nos regalen a presente y a futuro para toda la nación argentina políticas de Estado a 5, 10, 40, 50 años. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.